Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un programa más de Café para Dos. Hoy les presento a un entrevistado de lujo que lo tengo siempre en mis programas y es un placer compartir con él. Estoy hablando del escritor Orlando Van Bredan. Profesor Orlando, bienvenido al programa. Buenas noches, Florencia. Buenas noches, televidentes de Canal 11. La verdad que para mí es un placer encontrarme con una joven tan talentosa y que conduce estos programas y que me invita justamente para hablar de literatura, sospecho, ¿no? Totalmente. En la mayoría de las entrevistas que te hacen, siempre te hablan acerca de algún libro publicado, de algún tema específico. Me gustaría que hoy hablemos, por ejemplo, acerca de los personajes que utilizas en tus libros. Siempre los sacás de un contexto de la realidad, ¿no? Sí, en realidad los personajes son una curiosa mezcla de realidad y ficción. Si yo dijera que los tomo de la realidad tal como son, estaría mintiendo, y además eso no sería literatura. La literatura es ese juego que se da entre lo que vemos y lo que imaginamos, ¿no? Es decir, esa mezcla de realidad y ficción. Imagínate que la vida misma, cuando nosotros conocemos a alguien, lo conocemos a partir de un prejuicio, instalamos una idea de esa persona. Antes de conocerla, imagínate que te hablen mucho de alguien y vos ya te hiciste un mundo a favor o en contra. Totalmente. Después cuando lo conoces, eso también trabaja en la construcción de la imagen que vas a tener de esa persona. Con los personajes de la literatura sucede lo mismo. En mi caso, por ejemplo, hay personajes que forman parte de la leyenda, como por ejemplo el Gauchito Gil, que dio lugar a la novela en el 2001, publicada en el 2001, llamada Colgado de los Tobillos. Que fue un boom esa novela. Sí, todavía sigue siéndolo. Es una novela que yo creo que acertó en tratar un tema muy popular, de una manera novedosa, porque lo que yo intenté en la novela es contar esa historia que forma parte del folclore oral. Traté de contarla desde las estrategias de la literatura, ¿no es cierto? Rompiendo la temporalidad del discurso, haciendo que el gauchito no recuerde toda su vida, sino algunos fragmentos importantes de su vida. Y yo creo que la escribí en un momento en que necesitaba contar esa historia, y el personaje también, si vamos a hablar de los personajes, es una mezcla de lo que la gente dice que es Antonio Gil y lo que sospecha Orlando Van Bredan. En ese juego se construye el personaje, ¿no es cierto? Le hago una pregunta, siempre, o casi siempre, en la literatura en general, ¿tiene un poco de la autobiografía del escritor? Sí, yo creo que mucha gente lo niega. Cuando uno escribe, uno cuenta una historia que se supone es ajena a uno. Sin embargo, esto ya ha sido estudiado por la psicología, ¿no? Freud decía que todo relato es egocéntrico, que en el fondo alguien escribe para saber quién es, qué desea, qué piensa. Es muy probable que cuando yo escribí la novela del Gauchito, Colgado de los Tobillos, tenía una gran indignación porque fue en el año 2000, 2001, un país que se iba a las ruinas, y ya se veía venir la hecatombe de diciembre. Y había una sensación de desamparo en todo el ámbito social, económico, había mucho pesimismo y había mucha injusticia. Por eso a mí se me ocurrió traer este personaje que representa de alguna manera la voz de los que no tienen voz, ¿no es cierto? Un gauchito que de algún modo representa a los oprimidos, a los olvidados, a los excluidos. Y ese personaje me permitió que Orlando Van Bredan hablara a través de él. En algún momento ya no sé quién habla, si habla él o hablo yo. Claro. Y creo que eso es lo interesante de la literatura, ese juego, ¿no?, entre realidad e imaginación. Y hablando justamente de este juego de realidad e imaginación, ¿cómo habla y cómo expresa cuando escribió Rincón Bomba, que es un tema bastante
pero a muchos doloroso, Muy doloroso, a muchos porque... nostálgico, que le tocó mucho, ¿no? Una realidad muy Mira, cruda yo se creo pasó. que el tema de Rincón Bomba me cae un día que leo en el diario La Mañana una pequeña nota Sí. donde se dice que a pedido de la Fundación Pilagá, médicos de La Plata van a venir a ver si efectivamente el hecho ocurrió y cómo ocurrió. Después, la profesora Marta Kaplan da una charla en la universidad, en las jornadas de ciencia y técnica, aportando lo que se sabía sobre el Rincón Bomba. A partir de ahí nació mi interés inmediato. Consideré que era un tema para tratarlo desde una novela que generara conciencia de un hecho que había sido borrado de la historia formoseña y sobre todo de la historia argentina, como han sido las masacres de los pueblos originarios. Cuando tuve toda la información, que tardé unos cuantos años en conseguirla, me di cuenta que quería contarlo de una manera diferente. Por eso los que leyeron la novela saben que la novela no se dedica solo a contar un hecho que se puede encontrar perfectamente, incluso en internet, que son los expedientes de la denuncia de la masacre cometida en 1947 contra 2.000 aborígenes Pilagá, Sí. en el paraje llamado La Bomba, en Las Lomitas. Este hecho, que todavía sigue su proceso y que ya ha indagado a varios testigos, me llevó a escribir esta novela desde un lugar diferente. Sí. Justamente la protagonista va a ser una comunicadora social como vos, una chica que está estudiando la carrera y que de pronto se encuentra con un anciano en una plaza, un ex gendarme, un gendarme retirado, que le narra esta historia en la época en que nadie hablaba de esta historia. Esto por supuesto no ocurrió. Yo inventé el personaje del gendarme arrepentido, porque en definitiva los arrepentidos, como ocurrió con la dictadura argentina de los 70, del 76, son los que dicen la verdad. Yo creo que siempre frente a un hecho están los querellantes que tienen una visión y los querellados que tienen otra, las víctimas y los victimarios. Pero cuando tenés un victimario arrepentido, tenés al hombre o a la persona justa que va a contar la historia justa. Y este personaje que yo pensé que era ficticio, existe. En alguna oportunidad un amigo que asistió a la celebración de la masacre de la bomba en Las Lomitas, me dijo que entre los presentes había siempre un gendarme arrepentido. Porque el ser humano Totalmente. actúa a veces en forma colectiva y en forma irracional, pero su conciencia a veces no le permite superar el trauma de ese hecho. Sí. Yo creo que lo que la novela revela es el costado humano de esta masacre, que aún a pesar de lo feroz que fue, de lo terrible, de lo ignominiosa que ha sido, permite salvar a alguien como este gendarme arrepentido, que de alguna manera es el elemento que utilizo narrativo para contar la historia desde otro lugar. Orlando, cuando decidiste comenzar a escribir, ¿ya te imaginabas, tenías una visión de realizar muchas publicaciones, de que ibas a tener muchos lectores? No, porque, a ver, hay gente que decide, que descubre que tiene facilidad para algo, un don para algo. Yo desde niño descubrí que escribir y leer eran dos habilidades que tenía conmigo. Así como no tenía ninguna habilidad para jugar al fútbol, era realmente un estorbo. No tenía ninguna habilidad para los deportes, ninguna habilidad para los juegos del azar. Encontré en la literatura, en la escritura, un modo, un pasatiempo, como todo niño. Nunca me imaginé escritor, y menos cuando cursé el profesorado. Cuando cursé el profesorado en letras en Entre Ríos, yo lo que quería era ser profesor, saber de literatura, enseñar literatura. Pero cuando decidí de alguna manera tomarme en serio esta tarea fue cuando me radiqué en 1975 en el Colorado
Y creo que el Colorado me brindó a mí el silencio y la soledad propicia, ¿no? Porque la literatura no nace de la muchedumbre, no se hace literatura juntándose con los amigos. La literatura, como casi todas las artes, nacen de una necesidad interior, producto también a veces de un estado de soledad necesario, ¿no? Sí. Cuando hablo de soledad no hablo de la soledad que se sufre. En mi caso ha sido una soledad que la he disfrutado, porque ha estado llena de imágenes, llena de lectura, llena de personajes, llena de historias. A veces siento que hoy día no pueda a veces encontrar esa soledad por distintos motivos, ¿no? A veces por los afectos, que me importan mucho más que la literatura. Profesor, lo invito un ratito a que vayamos a un breve corte. Pero perfecto. Volvemos ya y seguimos hablando más de este tema que me encanta. Me lleva realmente, me transporta como tiene que ser la literatura. Breve corte y ya volvemos.